nosotros no somos conscientes de que Cristo vive en mí. Y de hecho, muchas veces tenemos la tendencia de decir Señor y mirar arriba, ¿no? Mirar al cielo, ¿no? Como que Dios está lejos de nosotros. Y Dios es un Dios cercano. Dios está a nuestro lado siempre. Cristo vive en mí. Y yo creo que esto es muy importante, que los cristianos empecemos a entenderlo, que empecemos a creerlo, entenderlo, creerlo, vivirlo, experimentarlo, para que podamos experimentar lo que es tener a nuestro Dios con nosotros, porque muchas veces es una falta de fe, en realidad. Es porque no creemos que Dios está a nuestro lado. Así es. Pero mucho tiene que ver quizás con dos cosas. Una es cómo hemos sido culturalmente crecidos. Por ejemplo, no hemos sido condicionados para entender la gracia, sino todo lo contrario. Por ejemplo, en una forma muy común de mencionarlo, podríamos decir que desde que estamos pequeños le decimos al niño, por ejemplo, si te portas bien, te voy a dar un dulce. Si te portas bien, te voy a dar un premio. Entonces, esa es la fórmula del legalismo. Totalmente. Y pensamos que así funciona en las cosas de Dios, y las iglesias pues nos dicen, si te portas bien, Dios te va a bendecir. Si te portas bien, Dios te va a dar la vida eterna. Entonces, o la salvación. Entonces, y no funciona así de esa manera. Es el sentido opuesto, como que le digamos al niño, mira, te voy a regalar este dulce sin que hayas hecho nada. Y como te lo voy a regalar, entonces en agradecimiento te vas a portar bien. ¿Qué te parece? Y el niño, yo creo que hasta se sorprendería. Es que nunca me han dado un dulce que no tenga yo que ganármelo, ¿verdad? Entonces, pensaría que está bromeando. Seguramente que pensaría que está bromeando. Esto no es serio. Y reaccionaríamos igual, como dice allá el libro de Corintios, cuando Pablo dijo que para que ellos es locura, dice, ¿no? Y para otros es tropezadero, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es todo, es tener fe en que lo que el Señor nos dice en su palabra es la realidad. Totalmente. Además, lo que tú decías antes es cierto, cuando nosotros nos sentimos amados, porque sabemos que somos amados. O sea, Dios nos ama con locura, y yo siempre lo digo esto, Dios nos ama con locura, y cuando tú realmente dices, Señor, tú me amas a mí a pesar de mis defectos, a pesar de mis equivocaciones, de mis complejos, de mis temores, de mis fallos, tú me amas a mí. Entender, poder abrir tu corazón a ese gran amor, a ese amor inigualable, amor incondicional y amor eterno. Eso es lo que a mí me va a permitir el poder dar a los demás. Yo doy porque tengo, yo doy porque he recibido, porque si yo no sé que Dios me ama, si yo no estoy seguro que Dios me ama, me voy a el verbo behave, me sale en inglés. A comportar. A comportarme, sale en inglés ya. me voy a comportar con los demás como yo estoy sintiendo que Dios se comporta conmigo. Si yo me tengo que ganar tu amor, Señor, voy a obligar a los demás a que se ganen mi amor y mi respeto. Pero es que Dios me ama, y cuando tú dices, es que tú me amas tanto que tengo que dar de lo que he recibido. Como hemos sido aceptados, nosotros aceptamos a los demás, porque si tú sabes que has sido aceptado, con todo lo que tú eres, con todos tus problemas, conflictos, errores, etcétera, tú empiezas a aceptar a los demás, porque empiezas a dar ese amor que ha sido derramado, dice el apóstol Pablo, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor es el que gobierna, esa gracia es la que reina, y ese Jesús, el Jesús vivo, el Jesús de la gloria, el Jesús, como tú bien dices, que pertenece a ese mundo de la eternidad y que ha traído la eternidad a nuestras vidas. Ese Jesús que vive en nosotros, y por eso nos comportamos como nos comportamos. Y esto es vivir en el nuevo pacto, es entender lo que es la gracia, entender lo que es el evangelio, las buenas noticias. Sí, y precisamente se trata de eso, ¿no? De que si Cristo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu y vive permanentemente en nosotros, no es que el Espíritu Santo es otra cosa que no se ha entendido, ¿verdad? Que a veces en el Antiguo Pacto, cuando uno lee el Antiguo Pacto o las escrituras del Antiguo Pacto, uno mira cómo el Espíritu Santo se iba y venía sobre las personas. Pero cuando el nuevo pacto llega y Cristo anuncia que el nuevo pacto va a estar vigente después de su muerte y resurrección, entonces Él dice que el Espíritu Santo iba a venir
y no solamente iba a estar con nosotros, sino en nosotros para siempre, Aleluya. no por una temporada. Entonces, eso significa de que mi vida en Cristo, yo no tengo que estar en zozobra, en miedo, en intranquilidad, pensando que, bueno, si me comporto mal en algún momento, ¿será que el Espíritu Santo se va a ir? Y luego, ¿será que va a regresar? ¿Será que mi salvación se va a ir cuando el Espíritu se vaya? ¿Y será que regrese la salvación cuando el Espíritu regrese? No, se va a quedar el Espíritu Santo allí para siempre, Amén, porque así es. ese es su trabajo, es la garantía de nuestra redención. Así Es es. el depósito que no se va a quitar. Entonces, ahí está para quedarse. Entonces, cuando entendemos eso, empezamos a entender otras cosas que, que si está en nosotros, fíjate en esto, ¿no? Si está en nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es puro, es santo, está conectado con lo más íntimo de nuestro ser, que es nuestro propio espíritu, con nuestra alma y aún con nuestro cuerpo. Entonces, y Él es el que nos guía, y Él es el que nos recuerda todas las cosas, y Él es el que nos enseña. Entonces, eso significa que Él es nuestro nuevo ayo. Eso significa que Él es nuestro nuevo guía, es nuestro nuevo tutor, nuestro nuevo pedagogo. No necesitamos el pedagogo antiguo. ¿Para qué necesitamos uno antiguo que está fuera de nosotros y que no puede, y que es incapaz de efectuar algún tipo de cambio interno en nosotros, cuando el que ya hizo el cambio, porque el Espíritu Santo entró en nosotros, hizo ese cambio y se quedó allí, no se fue. Entonces se quedó allí para que constantemente, día a día y momento a momento, me diga cómo me debo de comportar y establece en mí el carácter y la mente de Cristo. ¿Para qué tengo necesidad yo de un señalamiento externo cuando ese señalamiento externo es ya redundante, ineficaz? Amén, absolutamente. Absolutamente. Además, el apóstol Pablo nos dice, si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Así es. Aquí hay dos cosas, o eres guiado por la ley y por los mandamientos, dos cosas, dos opciones. O eres guiado por la ley, los mandamientos y las prohibiciones, o eres guiado por el Espíritu de Dios que mora en ti. Y los que somos guiados por el Espíritu de Dios, ya no estamos bajo la ley. Y además dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Por tanto, como yo soy hijo, yo soy heredero, he recibido el Espíritu Santo y Él es el que nos enseña, el que nos guía. Y el Espíritu Santo a mí no me guía a matar a nadie. A ti te ha guiado a robar, hermano. El Espíritu Santo te guía a robar. No, Porque a mí al no me ha guiado contrario. a robar. Al contrario. A mí no, el Espíritu Santo es que tenemos que confiar en la obra del Espíritu, porque yo creo que los religiosos legalistas como que no confían mucho en la gracia, en el amor, en el Espíritu, es como que no confían mucho, porque se aferran a las normas, a las regulaciones, a las prohibiciones y a los mandamientos. O será que no han experimentado el nuevo nacimiento? Claro, también esa es otra posibilidad. Puede ser, ¿verdad? Piensan que el experimentar la religión es lo mismo que experimentar la relación con Cristo y no es lo mismo. Ese es el engaño A mí, que el enemigo trae. totalmente, a mí me ha sorprendido mucho el testimonio que has dado, ha sido impresionante, hermano. Yo sé que va a bendecir a muchísimas personas. Me ha sorprendido mucho cuando has dicho que tenían, o sea, que hay personas como que tienen una relación con los 10 mandamientos. Ajá. Fíjate que lo que Jesús nos trae es una nueva vida y es una vida basada en la fe, en el amor, en la confianza y con la que podemos tener una relación con Dios. Es que Dios es una persona que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene voluntad. No se trata de un libro, que eso es lo que podríamos decir o llamar bibliolatría, cuando la Biblia es el centro de mi vida y yo giro en torno a la Biblia, y la Biblia es santa, y la Biblia es maravillosa, y la Biblia tenemos que adorarla prácticamente, y mi relación no se basa en la escritura, mi relación se basa en el mismo Dios, yo tengo una relación con Dios, con una persona real, verdadera. Sí, así es, ¿verdad? Porque la revelación que Dios hizo, tanto del antiguo pacto a través de Moisés con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, o a través, bueno, eso es el antiguo Éxodo, o a través del nuevo Éxodo, que es el que ocurre no en el monte Sinaí, sino en el monte Calvario, ¿verdad? Porque en el monte Calvario Dios nos sacó, es un nuevo Éxodo, nos sacó del pecado, de la muerte, de los enemigos verdaderos en contra del hombre,
Ujú. del enemigo, porque dice que Totalmente. a través de su muerte Cristo hizo un espectáculo público de él, habiendo triunfado sobre él en la cruz. Amén. Es en Colosenses 2. Entonces, es una cosa que debemos creer que así es y vivir en esa realidad. Dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores en Cristo. Entonces, y que no hay nada en esta creación que nos pueda apartar del amor de Dios. Entonces, qué más queremos, no? Ahora, el engaño yo pienso que está en que hay mucha gente que bajo el nuevo pacto, sobre todo los judaizantes, piensan que podemos hacer una combinación de ambas cosas. Podemos caminar con dos ayos. Podemos caminar con el Espíritu Santo, porque no dicen, ellos no dicen, y jamás quizás lo van a decir, rechazamos el Espíritu Santo en nosotros. Al contrario, ellos dicen, bueno, es precisamente por el Espíritu que estamos guardando ahora la ley mosaica. Entonces, por eso es tener dos ayos. Pero déjame decirte, si tú tienes dos ayos, tú eres un adúltero. Porque no puedes tener dos ayos. Totalmente. O tienes el ayo de antiguo y estás en el antiguo pacto y te falta nacer de nuevo. O si tú dices que estás en el nuevo pacto, tienes otro nuevo ayo, que es el Espíritu Santo. Pero si tú dices que tienes dos ayos, cuidado, porque eso es un adulterio. No puedes estar casado a dos cosas. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y además, fíjate que cuando, no sé si, yo creo que sí hemos hablado un poco tú y yo, o por lo menos así de pasada, cuando hablamos de ser frío y caliente, la gente dice, bueno, pues no seas tibio, y se cree que tibio es como que estás con un pie en el pecado y un pie en tu cristianismo, ¿no? En el mundo y en el cristianismo. Pero eso no es ser tibio. Ser tibio ser tibio es estar un paso en la gracia y un paso en la ley. Eso es ser tibio. Porque cuando Dios dice, ojalá que fueras frío, ¿cómo Dios te va a decir que ojalá que fueses un asesino y un adúltero y un ladrón? Dios no puede decirte, ojalá que fueses un asesino, ojalá que fueses un adúltero. No, ojalá que tu compromiso fuese con la ley, porque te ibas a dar cuenta que no la puedes guardar y que necesitas a un Salvador y necesitas el perdón de tus pecados y necesitas vida en tu vida. Entonces, es por eso. sí. Es por eso que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, ambos dicen, el apóstol Pablo dice, fortalécete en la gracia, ¿verdad? Amén, Y absolutamente. el apóstol Pedro dice que crezcamos en la gracia. Amén. Ninguno de los dos dice, crezcan en la ley. Totalmente. Crezcan en el conocimiento de la ley. A ninguno de los dos lo vas a oír decir eso. Ni a Juan, ni a nadie, ¿verdad? Y otra cosa, totalmente. Y otra cosa que voy a decir cuando hablar del nuevo pacto, de la gracia, del evangelio, de las buenas noticias, del amor de Dios, de la fe, de la esperanza, de la paz. Entonces, claro, vienen y nos dicen, bueno, pero porque no eres frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Y empiezan como las amenazas. Pero mira, ¿tú has vomitado alguna vez un riñón? ¿Un pulmón? Tú vomitas lo que no es parte de tu cuerpo. Cuando Jesús habla de vomitar, no está hablando de sus hijos. Dios no puede vomitar lo que es parte de su cuerpo. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, somos parte de ese cuerpo. Lo que vomita son los que quieren entrar, pero se están aferrando a la ley. Y se están manteniendo, y se quieren mantener por la ley y no por la gracia. De Cristo nada te aprovechará. De Cristo os desligasteis, los que os queréis justificar por la ley de Moisés. Se refiere a todos aquellos que están rancios, ¿verdad? Totalmente. Totalmente. Están rancios porque quieren vivir todavía en vigencia, pero ya están caducos. Totalmente. Totalmente. Wow, estoy disfrutando un montón, hermano, contigo. Lo estoy pasando genial. Así es. Eres una pasada. Eres una pasada. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero yo creo que llevamos mucho tiempo. ¿Qué te parece si dejamos? Si tienes el tiempo, yo puedo seguir otro rato, no hay problema. Pues venga, yo tengo tiempo, entonces vamos a seguir. Seguro porque que sí. Me lo estoy pasando genial, estoy disfrutando. Aprovechamos. Ajá. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien tomando un café. Por cierto, quiero enseñarte mi taza, ¿eh? Ah, mira. Mi taza, ¿eh? Qué bonita es mi taza, qué bonita. Muy bien, muy bien. Muy bien. La tuya es más fina que la mía. El Mickey Mouse no, la tuya es más divertida, la mía es demasiado seria. Es seria.
Qué bueno. Mira, yo tengo aquí una preguntilla si quieres comentarla, ¿vale? Yo sé que tú y yo tenemos varios contactos en común en Facebook, Ethir López, John Aizaga, Josué Landero, David Aranda, y son hermanos que yo les tengo mucho aprecio. Y estos hermanos posiblemente saben que tú has escrito 2 libros, pero habrá gente que nos esté ahora mismo viendo que no sepa, habrá gente que no sepa que tú has escrito 2 libros. El primero se llama Una introducción a la Torá del Mesías y el segundo, La nueva Torá, el camino de Yeshua. Ahí está, El mira. primero, El tomo 1, Una introducción a la Torá del Mesías. Os podéis descargar estos libros y el segundo es tomo 2, La nueva Torá, el camino de Yeshua. En mi página web, ministerioluzalasnaciones.com, en el menú de recursos, ahí podéis encontrar los libros de Ben, de nuestro hermano Ben. Entonces, mi pregunta es, qué te lleva a escribir estos 2 libros? ¿Qué es lo que te lleva a ti a escribir estos? ¿De dónde surge ese deseo de escribir estos libros? mira, hermano, viene de una reflexión profunda, pero de un llamado de Dios antes que todo. Ah, una cosa que el Señor me ha enseñado y que me ha mostrado personalmente es que a través de toda mi vida y mi relación con Él, desde el momento en que yo empecé a descubrir la gracia de Dios, el nuevo pacto, la forma nueva de vida, la nueva creación, el nuevo templo, la nueva ley, el nuevo sacerdocio, en fin, todo nuevo. ah, Me tocaba, bueno, no solamente era el estudio, sino que a través del tiempo y de asistir a una escuela teológica para prepararme ah, para el ministerio, porque sentí llamado al ministerio, al pastorado principalmente. Ah, Después de graduarme en 1993, a inicios, bueno, a finales, me gradué en diciembre del 92. A partir del 1 de enero del 93 empecé a pastorear. Tenía aproximadamente, si no me equivoco, como 25 o 26 años. Estaba muy joven, pero sentí el llamado y entré al pastorado y después de ese tiempo pastoreé aproximadamente en diferentes ciudades, congregaciones hispanas en los Estados Unidos, aproximadamente como por 20 años um, seguidos, ¿verdad? Aunque en diferentes ciudades. Pero en cada congregación donde yo llegaba, existía mucho legalismo y sobre todo en las primeras congregaciones era un legalismo de tipo judaizante porque como todavía estaba en la organización original en la que yo crecí, entonces mi trabajo era llegar y empezar a enseñar sobre la gracia y era una batalla y era era un esfuerzo constante de día a día. Terminaba de explicárselo a una persona y luego es como que se pusieran en línea, ¿verdad? Y venía uno y le explicaba y se iba y venía el otro y venía el otro y venía el otro y venía el otro y era una explicación constante de lo que era la gracia, el nuevo pacto. Y yo entendía que la gente tenía hambre de saber también, porque desde el momento en que yo llegaba y amablemente y con todo el amor posible tratar de explicarles que no es lo que ellos piensan, que no es la religión en la que hemos sido crecidos, sino que es una relación nueva y viva, porque así lo menciona el libro de Hebreos, un camino nuevo y vivo. Entonces, empezar a explicar esto, me di cuenta que en cada congregación donde yo llegaba era mi trabajo. El Señor me llevaba a diferentes lugares, diferentes congregaciones hispanas, y era no a iniciarlas, sino a llegar a la congregación y a rectificar ese camino y enderezar ese camino a través de la explicación del nuevo pacto, de la gracia, del Espíritu Santo, de la obra de Cristo, en fin, todo lo que el nuevo pacto encierra. Entonces, cada congregación a la que yo iba era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Al mismo tiempo, estaba enseñando, combinaba mi tiempo con enseñar en institutos bíblicos cristianos y me daba cuenta de que el legalismo no nada más estaba en la organización donde yo fui crecido, estaba en todas partes. Entonces, el Señor me iba llevando y me ponía a otras personas con las cuales yo fui parte de estar compartiendo con ellos mis descubrimientos.
mi nueva verdad no es una nueva verdad en sí misma, porque es la misma verdad que ha estado en la Escritura desde siempre, pero era nueva para mí en mi descubrimiento. Y he tenido la oportunidad de compartir eso con personas como el hermano Gesil. Yo lo conozco personalmente. En cierto tiempo fue un alumno mío, ¿verdad? En uno de los viajes que hice a México, y luego él se mudó acá a los Estados Unidos, y ahora nada más tengo comunicación con él por el Facebook y de una manera electrónica, pero hubo un tiempo en que él, su papá, su familia, era una familia que estaba estudiando conmigo, no congregándose conmigo, pero estudiaba conmigo. Y ellos son de México también, aunque de otro estado. Y así con otras personas que he tenido contacto ahora a través de mis libros, que ellos han descargado el libro a través de tu página y han tenido ellos la oportunidad y para mí el privilegio de que lo lean. Y he recibido notificación de que ha sido de edificación para ellos. Y ha sido una cosa, un privilegio para mí porque recibo llamadas, bueno, no llamadas, recibo notificaciones a través de email más que todo, de personas que lo han descargado y les pregunto, y muchos lo han descargado de tu página, aunque también tengo una página en Academia, Edu, y ahí también hay personas que lo han descargado, pero la mayoría con los que me he comunicado, o mejor dicho, se han comunicado conmigo, han sido personas que lo han descargado de tu página. Y me dan palabras de aliento y me han dicho de que a muchos de ellos los ha sacado del legalismo. Qué Hay una bueno, hermana que qué en una bueno, ocasión que me escribió y me dijo de qué que ella bueno. estaba tremendamente metida y había profundizado, pero muchísimo en las raíces hebreas y hasta era la administradora de una página de internet y de Facebook para una de esas organizaciones y que después de leer mis 2 libros que ya no sabía qué hacer porque ya no creía en nada de eso pero todavía se sentía amarrada a estar ahí. No puedo mencionar su nombre porque no quiero que tenga algún tipo de problema, pero sí, cosas así, ¿no? Qué bueno. Comunicaciones desde Colombia, desde Argentina, desde muchos lugares, ¿no? Entonces, y pues Josué Landero también se ha comunicado conmigo y otras personas, ¿no? Entonces, uh, pero la motivación fue precisamente esa. La motivación fue, bueno, si el Señor me ha estado llamando a estar por así decirlo, un ministerio, podríamos llamarle de enseñanza, porque desde que me llamó al ministerio me di cuenta de que yo sentía el llamado fuerte al pastorado, pero cuando yo llegué a la escuela, los profesores mismos me dijeron, tu llamado no es tanto al pastorado, sino a la enseñanza. Entonces empecé también a enseñar en institutos bíblicos y desde ese momento en que empecé el pastorado, ha sido también estar enseñando en institutos bíblicos ya por 30 años. Y lo sigo haciendo en el instituto bíblico al cual pertenezco hoy, aquí en Portland, en Portland, Oregón, y en la ciudad de Vancouver, Washington. Se llama Instituto Teológico Hispanoamericano. Ahí enseño Biblia, teología en el ministerio pastoral, en el diplomado de ministerio pastoral, y sigo en comunicación con muchas personas. Pero la motivación de escribir los libros es poder compartir un poquito de mi experiencia y de mi desarrollo para el beneficio de otras personas que siento yo que están por ese mismo camino. Están en una búsqueda de la gracia, del nuevo pacto, de conocer más de Cristo. Y en ocasiones, a veces, hay personas que se topan conmigo, ya sea a través de tu página, porque a veces entro a tu muro para ver cómo van las cosas, y lo hago muy seguido, ¿verdad? Porque me fascinas. Para mí es una pasada estar ahí en ese muro, ¿verdad? Te estás acostumbrando a las piedras. Ajá. Te estás Bueno, acostumbrando ya a las piedras. en forma virtual, porque Claro. realmente en forma presencial esas piedras han sido desde siempre. O sea, Claro. desde que uno entra y se pone a hablar de la gracia. Fíjate que en una ocasión leía yo un libro que hablaba de la gracia y decía este autor, cuando una persona empieza a hablar de la gracia, si es de verdad de la gracia de lo que está hablando, va a haber un montón de gente que le va a tirar piedras. Totalmente. Pero si Totalmente. tú hablas de la gracia y nadie te tira una piedra, quiere decir que no estás hablando de la gracia. Totalmente.
Qué bueno. Dime de lo Entonces, que te acusan, dime de lo que te acusan y te diré lo que predicas. ajá, entonces, pues estamos en eso, estamos hablando de la gracia, pero para mí es más que todo, no solamente es hablar de la gracia, sino que es desenmascarar el legalismo y ese movimiento judaizante que Pablo luchó contra ello toda su vida, ¿no? Cuando Pablo habla de todas esas personas que eran sus enemigos, pues muchos de ellos, si no es que todos, eran gente judaizante que después de que él sembraba las iglesias, plantaba las iglesias y llegaban aquellos judaizantes a decir, bueno, Pablo, pues lo que enseña está bien, pero le falta, porque él no caminó con Cristo. Nosotros sí conocemos a la gente y hemos aprendido de la gente que ha caminado con Cristo, con los apóstoles verdaderos, los originales. Él es un abortivo que salió de última hora y nunca lo conoció en persona. ¿Cómo puede decir que enseña las cosas de él si ni siquiera lo vio alguna vez físicamente, mucho menos escuchó de él, ¿verdad? Entonces, nosotros sí, nosotros somos súper enviados. Entonces, llegaban a tratar de corregir y como decir, bueno, pues Pablo les dio la lechita, les dio la gracia, les dio a Jesús, les dio el Espíritu Santo, pero pues la carne verdadera es la ley, la carne verdadera son los 613 preceptos, ¿verdad? La carne verdadera es una vida austera, una vida estricta, una vida dedicada a los mandamientos. Casi tipo así fariseo esenio, ¿verdad? Entonces, bueno, quizás puedas poner allá cuando expliques qué significa ser fariseo y qué significa ser esenio, ¿verdad? O lo platicamos en otra charla. Pero Perfecto. es una manera muy estricta de cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, y Pablo lo dice, ¿no? En cuanto a la ley, irreprensible, decía él. Entonces, en su vida antigua. Pero pues ya que conoció a Cristo, dijo, todo lo que para mí era ganancia en cuanto a la ley, hoy lo considero, y esa es la palabra, y ojo, porque es una palabra fuerte, lo Pero fíjate, considero pero, estiércol, ¿verdad? pero fíjate, hermano, que lo que estás diciendo estoy completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, hoy en día nos dicen lo mismo. O sea, es decir, los judaizantes y las personas legalistas y que se aferran a la ley y a los 10 mandamientos nos dicen exactamente igual. Cristo fue judío, Cristo guardó la Torá, Cristo guardó el Shabbat, por tanto tú, si eres su seguidor, tienes que identificarte con él guardando el Shabbat, guardando las leyes de Kashrut, las leyes dietéticas de la Torá, tienes que cumplir los requisitos de la ley. Es lo mismo que estar diciendo que le decían a los que Pablo predicaba, ahora vienen a nosotros con el mismo cuento y con la misma historia, y lógicamente esta gente es porque no ha entendido en el nuevo pacto y ha habido un cambio de pacto, ha habido un cambio de ley, ¿vale? Porque cuando hay un cambio de pacto, un cambio de sacerdocio, un cambio de ley, dice el libro de Hebreos. Entonces, ahora mismo tenemos no, estamos con la misma batalla que tenía el apóstol Pablo nosotros, Sí, ¿verdad? yo creo que una parte importante de que la gente tiene que comprender, y el apóstol Pablo es muy específico, particularista en cuanto a esto, porque él dice, utiliza una figura para que entendamos que somos hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, pero cualquiera que leería la frase hijo de Abraham pudiera entender, bueno, pues los judíos son hijos de Abraham y todos ellos guardan todo eso, ¿verdad? Pero él dice que Abraham tuvo dos hijos, uno Isaac y el otro Ismael, ¿verdad? Uno de acuerdo a la promesa y otro de acuerdo a la carne, al esfuerzo humano, ¿verdad? Que es Ismael. Entonces, el de la promesa es de acuerdo al espíritu, según la voluntad del espíritu. Y Ismael, pues, de acuerdo al esfuerzo humano, a la idea del hombre, a cómo piensa de que debería de poder hacerse. Y dice que no somos hijos de Abraham a través de Ismael, sino a través de Isaac. Amén. Entonces, algo tendrían que notar si, pues, la palabra Yitzhak significa risa, ¿verdad? Entonces, esto es para que nosotros estemos alegres y nos estemos riendo todo el día, porque, Totalmente, porque la alegría llegaría cuando se den cuenta de lo que la gracia de Dios es. totalmente. Pero lo que yo quiero oír es lo siguiente: somos hijos de la promesa por el Espíritu a través de Isaac. Pensemos, cuando Abraham vivía, ¿existía la ley mosaica? No.
Y si no existiera la ley mosaica y él fue considerado justo por la fe, entonces su hijo Isaac aprendió de su papá, quiere decir que él tampoco vivió bajo la ley y tampoco guardó los mandamientos de la ley mosaica. Y quiere decir que creció y vivió de la misma manera y fue justificado de la misma manera por la fe como lo fue su padre. Entonces, si nosotros somos hijos semejantes a Isaac, entonces, ahí está. Es como que nos brincamos todo eso y regresamos al tiempo del patriarca y imaginémonos que nosotros somos ese Isaac. ¿Cómo habríamos crecido? ¿Verdad? Entonces, claro, otra cosa que te puedo decir, Isaac fue perseguido por su hermano mayor Ismael, el que era de acuerdo al esfuerzo humano, el que era de acuerdo, entre comillas y figurativamente, de acuerdo al mandamiento y a la ley. Y el que era mayor perseguía al menor. O sea que el judaizante siempre va a perseguir al que es de la gracia. Es impresionante, hermano, lo que estás diciendo es impresionante. Yo espero que la gente que nos está viendo y que te está escuchando a ti, yo espero que estén saltando de alegría. Lo digo en serio. Yo estaría ahora mismo porque estoy aquí, porque te tengo que mirarla a la cara. Si no estaría saltando de alegría aquí en mi habitación. Porque lo que estás diciendo es para saltar. Pablo hace una cosa maravillosa. Pablo de repente empieza a citar la ley y te lleva la ley y te cita la vida de Abraham para llevártela a la gracia y para mostrarnos la grandeza del nuevo pacto. Es impresionante, tu explicación es impresionante. Y claro, el nuevo pacto es el cumplimiento del pacto con Abraham. Porque el pacto de Abraham es un pacto de promesa, porque fue un pacto sin condiciones, que es lo que llamamos un pacto unilateral, ¿verdad? Y ahora nosotros somos hijos de Abraham por Cristo, porque en Cristo serán benditas todas las naciones, en Cristo la descendencia de Abraham, y Pablo nos dice, ojo, ojo, que la descendencia es Cristo. En la descendencia de Abraham, en Cristo, todas las naciones de la tierra serán benditas. Por eso Abraham será llamado padre de una multitud de ¿qué? De naciones. Y ahí estamos tú, ahí está México, ahí está España y todas las naciones. Y nuestro padre es Abraham por la fe, porque en Cristo hemos sido bendecidos, hemos sido injertados en el olivo, en ese pueblo de Dios, en ese Israel de Dios. En fin, esto es tremendo, hermano. Esto es para saltar de alegría. Así es. Y yo creo que una cosa que la gente, ¿verdad?, tiene que entender también, porque pues de todo hay, ¿no? En cuanto a interpretaciones, mucha gente últimamente he escuchado mucho de que cuando nosotros decimos bajo el nuevo pacto que hemos sido injertados en el pueblo de Dios, en el Israel de Dios, pues dicen, bueno, pues si hemos sido injertados en el Israel de Dios, y el Israel guardaba todas esas fiestas, guardaba todas esas leyes, entonces nosotros también tenemos que guardar todo eso. Es como que a la ley, a la ley, a la ley, a la ley. Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? De que pongámonos de una manera sencilla. Vamos a hacer un poquito de reflexión teológica en cuanto a esto. Según el judaísmo contemporáneo, hay tres cosas que son la base de su teología o de su entendimiento de la escritura. Una es Dios, sin inventar hablar quién es Dios, ni qué contiene a Dios, ni definir a Dios. Dios en un sentido general. Y luego está el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, en la parte de arriba está Dios, en la parte de abajo está el pueblo de Israel, y en la parte de en medio está la Torá o Moisés. Entonces, Moisés, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, es el medio, es el intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, pues sí, es el medio, es la revelación especial que el pueblo de Israel recibió. Pero lo que no entiende la gente es que la ley se puede leer de dos maneras. Una es leerla a la letra, y sí, vas a tener una forma de interpretarla y de entenderla como la entiende un fariseo rabínico moderno, y la puede leer a la letra y entenderla a la letra. Pero el apóstol Pablo dice que si la entiendes de la letra va a ser muerte. Ahora, la otra forma de entenderla es a través del propósito que tiene.
El propósito es un propósito cristológico. Fue dada para que a través de las sombras, figuras y modelos que tiene, podamos ver a Cristo a través de todas y cada una de esas cosas que la ley contiene. Cristo está representado en el tabernáculo, Cristo está representado en cada uno de los muebles que tiene el tabernáculo, Cristo está representado a través del sacerdocio, Cristo está representado aún a través del mismo Moisés. En fin, que si la sabemos leer y utilizamos el lente correcto, como Cristo mismo lo explica, aquellos cuando les explicó en el camino de Maús, les dijo, bueno, empezando desde todas las escrituras, les mostró dónde estaba él. Entonces, y empezando por todas las escrituras, es empezar en Génesis y terminar en Crónicas, según el canon judío. Entonces, sí, desde Génesis empezó a explicarles a través de las escrituras que ahí estaba él y que todo se trataba de él. Entonces quiere decir que no se lea la letra, porque si tú lo lees a la letra no lo vas a ver. Pero si lo lees a través del Espíritu, entonces vas a ver a Cristo en todas partes. Amén. Y ahí lo tenemos, empezando por lo que se conoce como el protoevangelio, la primera mención del evangelio en Génesis 3:15, ¿verdad? Dice que la simiente de la mujer sería el que llevaría a cabo la línea de la redención. Entonces, si lo seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que todo el libro, o todas las escrituras hebreas, todas las escrituras que hoy conocemos como Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, de una manera muy popular, todo tiene que ver con el hilo de la redención. Muchos piensan que es la historia de Israel, pero no es la historia de Israel, es la historia del Redentor. Amén. Es la historia de cómo Dios, a través de su Hijo amado, pasa a través de la humanidad y en especial del pueblo de Israel para llegar hasta el cumplimiento de esa promesa que le hace a Abraham. Entonces, no es la historia de Israel, es la historia de Dios a través de su Hijo Jesucristo en el pueblo de Israel. Entonces, estamos tomando las circunstancias y elevando las circunstancias a un punto protagónico que no tiene. Entonces, cuando nosotros vemos la escritura con Dios arriba, con Israel abajo y con la Torá en medio, pues obviamente la Torá es el centro de todo. Pero cuando llegamos al nuevo pacto tenemos que hacer un gran cambio. Tenemos que tener Dios arriba, el pueblo de Dios abajo, el mismo Israel ahora de Dios, y en el medio, en lugar de tener la Torá, tenemos a Cristo. Entonces, Cristo es el lente interpretativo del nuevo pacto, y si lo leemos a través del nuevo pacto y de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que la ley tiene su propósito, y tenía su propósito, y sigue teniendo su propósito, porque por algo todavía está en las Escrituras. Si no tuvieran ningún propósito, hubieran sido sacadas de las Escrituras. Y los mismos padres apostólicos del tiempo, cuando se canonizó el Nuevo Testamento, pues hubieran arrancado de las Escrituras, las viejas Escrituras, pero no fue así, sino que todo es un hilo continuo, es una sola narración. Lo que pasa es que el Antiguo Pacto, las Escrituras del Antiguo Pacto son la preparación, y el Nuevo Pacto en sus Escrituras son el cumplimiento. Entonces, uno es promesa y el otro es cumplimiento. Y si lo analizamos a la luz de esas dos promesas, de esas dos palabras, y las enfocamos correctamente, entonces nos vamos a dar cuenta que lo que fue prometido y preparado en el antiguo fue cumplido y realizado en el nuevo. Totalmente, por eso el nuevo pacto, podemos decir que el nuevo pacto fue el cumplimiento de los pactos anteriores que Dios hizo, tanto con Abraham como con Moisés, como con David. Esos pactos tienen su cumplimiento en el nuevo pacto. Cristo es el centro de la Biblia. Y además hay una cosa, y a mí bueno, yo estuve estudiando hebreo, la Biblia empieza con la palabra Bereshit, que es en un principio Bereshit, y termina con Amén. Si cogemos las dos últimas letras, la primera letra de Bereshit y la última letra, que es la N, formamos tu nombre, formamos Ben. Y Ben es hijo, es curioso, Ben es hijo. Entonces, si cogemos la primera letra y la última letra de la Biblia, formamos hijo, porque yo creo que el hijo, como dice nuestro hermano Ben, y nuestro amigo Ben, es lo más importante, el hijo, Ben, Haben Ha-Elohim, el hijo de Dios. Así es. Una cosita más, pero ya que estás hablando de esas cosas, es interesante que desde el punto de vista judío contemporáneo,
la verdad es considerada como la Torá, ¿verdad? Entonces, para ellos, cuando hablas de verdad o hablar de Torá es sinónimo, es equivalente, es lo mismo. Ahora, es interesante porque cuando los escritores del Nuevo Pacto, sobre todo en el libro de Apocalipsis, mencionan acerca de Jesucristo y lo presentan como el primero y el último y el alfa y la omega, es interesante porque ahí dice el mismo Hijo del Hombre, cuando se presenta, yo soy el primero y el último, en el primer capítulo. Y luego, si no me equivoco, en el último capítulo dice, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? El principio y el fin. Entonces, el alfa y el omega es el equivalente en griego de las letras Aleph y Tav en el alfabeto hebreo. Y cuando él dice Aleph y Tav, lo que está diciendo es, yo soy la verdad. No la Torá es la verdad, yo soy la verdad. ¿Por qué? Porque el Aleph y la Tav son la primera y la última letra de la palabra Emet en hebreo. Entonces, al decir yo soy la Aleph de la palabra Emet y la Tav de la palabra Emet, quiere decir yo soy la verdad. No es la Torá. La Torá es una sombra de la verdad, pero yo soy la realidad de esa verdad. Qué bueno. Por tanto, cuando nosotros hablamos de vivir en la verdad, estamos hablando de vivir en Cristo, Así es. de vivir en Él. Por eso digo, yo soy la verdad y la vida. Totalmente. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué buen punto. Hermano, ¿sabes qué? Yo creo que lo vamos a tener que dejar ya. Pero, Okay. pero como vamos a tener muchos más momentos y muchos más cafés como este, porque yo he disfrutado muchísimo, yo creo que en los próximos días, si quieres, podemos hablar un poco del Shabbat, ¿vale? Claro. Y también podemos hablar de los movimientos mesiánicos, judaizantes. Y yo no sé, voy a pedir que todos los que nos están viendo ahora, que podáis contactarme con vuestras preguntas, ¿vale? Y yo se las hago saber a nuestro hermano Ben, ¿vale? Para que él se las pueda preparar y podamos compartir lo que nosotros creemos acerca de las preguntas que nos dejéis. Mandarme vuestras preguntas, después voy a poner aquí abajo el correo electrónico que debéis usar, ¿vale? Y tanto para Ben como para mí será una grandísima bendición poder ayudaros con todas vuestras inquietudes y vuestras preguntas. ¿Tienes algo que añadir para despedirnos ya de todos? Bueno, que es un placer estar aquí contigo en este café entre amigos. Ha sido una pasada, ha sido una cosa bastante gozosa, disfrutable, y espero que sea el inicio de algo que pueda ser duradero, que sea edificativo. Y como dijo el Señor, le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Puesto de otra manera sería que mi gracia te sea suficiente. Amén. Y yo espero que la gracia del Señor sea suficiente para todos nosotros. Amén. Pues nada, queridos hermanos y hermanas, aquí nos despedimos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros, que siga estando. Un fuerte abrazo de nuestra parte. Y hasta la próxima. Amén. Amén. Bueno, hermanos.